Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Deuteronomio 4:15 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios las ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Primer punto, nació Jesús el 25 de diciembre. ¿Quién es realmente Santa Claus? ¿Qué significa el árbol de Navidad? ¿Y por qué la gente se da regalos? Vamos a iniciar, mis hermanos, con lo que es el primer punto. Vamos a investigar a ver si es verdad que Jesús nació el 25 de diciembre. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca del nacimiento de Jesús. Y para eso nos vamos a ir a Lucas 2, del 8 al 12. Siguiente diapositiva. Lucas 2:8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Amén. Aquí en estos versículos, hermanos, encontramos algunas señales que nos indican el nacimiento de Jesús, y más aún nos indican cómo era el tiempo en el cual Jesús nació. En primer lugar, dice que los pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. El versículo 8 dice que los pastores de esa región velaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí tenemos que ver cómo funciona esto de los pastores con los rebaños. Prácticamente sucede que los pastores sacan sus ovejas al campo a comer hierba. Pastor, se dice pastor porque ellos dan pasto a sus crías. Como pueden ser ovejas, pueden ser vacas, pueden ser cabras, y ellos tienen el deber de darle pasto a sus animales, y el que da el pasto es un pastor. Y ellos durante el verano, durante de la primavera en adelante, cuando comienzan los campos a ponerse verde, cuando hay mucha hierba, cuando hay mucho alimento para sus animales, los pastores, ellos sacan sus rebaños y los llevan al campo
y ahí los tienen para poderlos alimentar, para que ellos puedan comer este pasto del cual ellos necesitan. Esto lo hacen durante la época de la primavera, del estate. Cuando ya viene acercándose el invierno, cuando comienzan a aparecer los tiempos fríos, ellos toman sus rebaños y se los llevan a sus casas. Cada pastor que tenga un rebaño de ovejas tiene un establo, como lo tiene cualquier persona que cría animales. Todos tienen un establo, en donde estos pastores toman su rebaño, toman sus ovejitas, y cuando comienza el frío, cuando comienza ese frío fuerte como lo existe en Israel, que ya vamos a ver, ellos toman sus ovejas, las llevan a sus casas, las depositan en el establo y las dejan ahí hasta que pasa el invierno. Porque si hay periodo de nieve, si hay periodo de frío, ¿qué van a comer las ovejas en el campo si está todo cubierto de nieve? Y haciendo mis investigaciones, en diciembre hay nieve en los campos de Israel. Entonces, esto nos dice que Jesús no nació en diciembre, mucho menos el 25. El versículo 8 dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Es decir, ellos estaban con sus ovejas en el campo y ellos estaban allí durmiendo con sus ovejitas cerca de ellas. Y seguramente no era un periodo de invierno. Hay otra cosa que dice acá, que el ángel les dijo a los pastores: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Con el frío que hace en Israel, envolver al niño en pañales no era suficiente, y tampoco ellos habrían estado en un pesebre, porque el frío era terrible. ¿Cómo sería en el establo si no había calefacción, no había nada de todo lo confortable que hoy tenemos en nuestras casas? Era un establo, era un lugar donde habían animales, donde deberían de haber animales. Entonces dice que él estaba envuelto en pañales, y si hacía frío no podía él estar envuelto en pañales. Ahora, esa señal nos indica que José y María, no habrían podido estar en un establo en época de invierno. Hay otra señal que aparece en Mateo 24:20, que no lo vamos a buscar, donde dice que cuando Jesús le está hablando al pueblo de Israel acerca de la persecución, Jesús le dice al pueblo: oren para que vuestra huida no sea de invierno. ¿Por qué les decía eso? Porque el frío que hacía, el tiempo que había en Israel en este periodo de diciembre, era talmente fuerte que era imposible ponerse en marcha. Era imposible emprender un viaje, no se podía. Por eso Jesús le dice a los discípulos: oren para que vuestra huida no sea de invierno. ¿Por qué se los habría dicho Jesús? Si no, en Israel hacen unos fríos terribles. Otra señal que encontramos en el nacimiento de Jesús
es que José y María, cuando Jesús nace, ellos están viajando. Y ellos se están dirigiendo al lugar de nacimiento de José, porque el emperador de esos días había decretado que se hiciera un censo. Y cada uno de los ciudadanos debía de ir a su ciudad natal para poder ser censados creo que se dice, para ser censados ahí en su ciudad natal. Y una de las cosas que sabemos es que en periodo de invierno no había ninguna persona que se ponía en viaje en esos lugares de Israel. Cuando José y María emprendieron el viaje para ir a ser censados a su ciudad natal, no habían trenes, no habían aviones, mucho menos taxi, vehículos, no había nada de eso. Lo que ellos hacían para viajar de una ciudad a otra es que habían caravanas, habían trenes sí, pero eran de personas. Hacían una fila de personas y se formaban estas caravanas en las cuales el que quería viajar se unía a esa caravana. Se unían en caravanas por motivos de seguridad, porque caminaba una persona sola y la asaltaban, como en el ejemplo del samaritano. Nadie caminaba solo por el peligro. Entonces hacían caravanas y emprendían este viaje, y para trasladarse de una ciudad a otra podían tardar semanas o aunque meses. Y cuando iban a ser censados a su ciudad, dice que el mesón, no había lugar en el mesón para ellos. Significa que ellos no iban solos, ellos iban en una caravana. Y nunca el emperador habría convocado a la gente a ser censada en tiempo de invierno. No lo habría hecho nunca. Nadie se ponía en viaje en ese periodo. Y esa es otra señal. Investigando acerca de este censo, llegué a la conclusión que el año en el que nace Jesús no es el año 0, como muchos de nosotros podemos pensar. Jesús nace más o menos o aproximadamente en el año 4 antes de Cristo. Ese es el año en que Él nace. ¿En qué mes? No se sabe, porque ellos estaban yendo a este censo, que de este censo está registrado el año, pero no está registrado el día. Y como le decía, ellos para poder ir de una ciudad a otra podían tardarse meses. Entonces no se sabe cuándo emprendieron el viaje, cuándo llegaron, mucho menos se sabe cuándo fue este censo. Lo que sí se sabe es que no fue en invierno. Y dice, como decía el versículo 8, que ahí donde ellos estaban, donde al no haber puesto en el mesón y al estar un establo ahí vacío, le dijeron, pues ahí está ese establo, si quieren pasar la noche ahí, pasen la noche. Y ellos entraron, no habían animales en el establo, porque no era invierno, estaba el establo nada más. Y ellos pasaron la noche en ese establo. Y dice que cuando Jesús nació, un ángel se le aparece a los pastores que estaban ahí en los campos de la zona y le dicen, ha nacido un Salvador que es Cristo. Pero dice que los pastores estaban en el campo con su rebaño. Entonces no podía ser invierno. Yo tengo unas fotografías de lo que es, cómo son los inviernos en Israel. Todas las fotografías que verán son de Israel en este periodo invernal. Pasemos a la próxima diapositiva. Próxima. Ok, esa es la ciudad de Jerusalén y esa fue la imagen que yo presenté hace 2 años atrás. Pero esta vez encontré muchas más imágenes y vamos a ver algo otras. Por ejemplo, esa es una de ellas en donde se ve que sí hay nieve en Israel y el periodo es de más o menos de este tiempo, diciembre,
Próxima imagen. Esos son los campos de Israel, cómo se presentan en el periodo invernal. Próxima diapositiva. Siempre la ciudad de Jerusalén, cubierta de nieve. La próxima. Esos son los campos en la zona de Israel y más precisamente cerca de Jerusalén. ¿Cómo podían haber ovejas ahí? ¿Cómo podían estar los pastores ahí dándole pasto a sus crías? Era imposible, pero la Biblia dice que cuando Jesús nació, los pastores estaban en el campo. El punto es, estamos en el punto del nacimiento de Jesús. ¿Nació Jesús el 25 de diciembre? Esa es la pregunta. Esa es la situación actual en Israel. Cuando hay invierno, se congela todo. Y es terrible cuando hay frío, cuando hay este periodo que el frío aprieta, como se dice. Es bastante difícil, y ahí en esos campos no podían haber ovejas, ni mucho menos pastores. Sin embargo, dice el Salmo 23, dice, hablando del pastor Jehová, decía el salmista, en delicados pastos me hará descansar. Delicados pastos. La última imagen. Así es como se presentan los campos cuando se llevan las ovejitas a pastorear, a comer su alimento. No tiene nada que ver con el periodo invernal. Nada que ver. Cuando Jesús nació, las ovejas estaban en un tiempo más o menos como se ve en esa imagen. Jesús no nació en invierno, ni mucho menos el 25 de diciembre. Ahora, el punto es, si Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿quién nació el 25 de diciembre? ¿Por qué festejar el 25 de diciembre? Porque Jesús no nació el 25 de diciembre, pero hay uno que a él sí se le atribuye esa fecha. Y eso es lo que vamos a ver. Hubo un periodo en el cual hubo una transición de una fiesta pagana al cristianismo y se dijo, bueno, digamos que es Jesús el que nació, pero no fue él. Y para investigar quién nació el 25 de diciembre, tenemos que ir hasta unos 3.000, 3.500 antes de Cristo, en tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, próxima diapositiva, si usted ve la imagen, después de Noé, bueno, Noé tenía 3 hijos, ¿no? Sem, Cam y Jafet. De Cam nace un hombre que se llamó Cus. Y de este Cus nació un hombre que se llamaba Nimrod. Y ese tipo es el personaje de esta historia. Él es el del papel principal, Nimrod. Que dice la Biblia en Génesis 10, del 8 al 10, dice, y Cus engendró a Nimrod. Esa es la genealogía de Noé. Si usted lee los versículos anteriores, ahí está desde Noé y sus hijos que le fueron naciendo. Pero dice que de Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando dice delante de Jehová, no significa que él anduvo con Dios, sino que en los escritos originales dice que él estaba contra Jehová. Él era un vigoroso cazador
pero él estaba lejos de Dios. Él, es más, él quería ser como Dios. Y dice, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad y Calne o Calné, como sea, en la tierra de Sinar. Eso se encuentra en el capítulo 10 y en el capítulo 11 de Génesis, donde vemos a este Nimrod haciendo una torre. Porque como le decía, cuando dice delante de Jehová, no está diciendo que él caminó con Dios o que él vivía delante de Dios como su hijo o como un siervo suyo, sino que él estaba en contra de Dios. Tanto así que en el capítulo 11 vamos a ver a Nimrod haciendo una torre. Decía que cuya cúspide llegue hasta el cielo, porque él quería tener la adoración que Dios tenía. Y él dijo, si yo llego al cielo, todos me van a adorar. De hecho, él declaró al pueblo que él era un Dios y por lo tanto se le debía rendir culto, y se le hacía el culto a Nimrod como a Dios. Nimrod tenía una esposa, siguiente diapositiva. Nimrod tenía una esposa, esos son unas imágenes antiguas que han sido hechas. Esas no son imágenes esculpidas, sino son diseños. Pero esos diseños existen esculpidos en piedra. No son un invento de que alguien no tenía nada que hacer y se sentó y se hizo los dibujitos. Existen las esculturas en piedra de donde fueron recalcadas esas imágenes. Y como podemos ver, Nimrod es el de la izquierda. Si usted ve en sus manos, él tiene una especie de reloj, que no es reloj. Es como una pequeña estrella, pero en realidad es un sol, lo que él tiene en sus manos. Y tiene el animalito porque se decía que él era un cazador. Tenía una esposa, la cual se llamaba Semiramis. Y él dijo, nosotros somos dioses. Y dijo, y ustedes nos tienen que adorar. Le dijeron al pueblo. Por eso que dice en Génesis que él fue el primer poderoso en la tierra, porque él logró reinar sobre el mundo entero. En ese entonces era todo el mundo. El diluvio acababa de pasar recién y estaban los descendientes de Noé, los que se salvaron del diluvio, y de los cuales él un día se levanta y dice, bueno, yo voy a ser rey de todos ustedes, y así fue. Y él fue el primer rey mundial, que es tipo, Nimrod es tipo del anticristo. A lo largo de la historia, todo lo que él hizo se vino transmitiendo. Por eso en la Biblia siempre se habla de Babilonia hasta el día de hoy, y lo escuchamos en Apocalipsis, porque Babilonia fue donde él reinó. Y todo lo que él hizo, todo lo que él estructuró como reino, es lo que se ha ido transmitiendo, y así como inició su reinado, va a terminar también con el anticristo, con un solo rey en el mundo entero, así como él lo fue. Este Nimrod dijo, nosotros somos dioses, y dijo que él era el dios Sol y que ella era la diosa Luna. Como ellos eran reyes y se les hacía culto, tenían sus templos y tenían sacerdotes que oficiaban estos cultos para ellos. Y había en el tiempo antiguo un cuerpo de hombres el cual se dedicaban a estudiar los astros. Eran astrónomos. Ellos eran entendidos en los tiempos. Ellos observaban el sol, ellos observaban la luna, observaban las estrellas,
y se dieron cuenta que en el sol, la luna y las estrellas había una historia plasmada ahí en las estrellas, puesta por Dios. Y ellos sabían eso, entonces tomaron las características del sol y se las dieron a Nimrod y dijeron: Nimrod es el dios sol. Y ya vamos a ir entendiendo el porqué esto del sol. Leímos al inicio, lo leo solo yo, en Deuteronomio 4:19 dice: no seas que alces tus ojos, y esto lo leímos al principio, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Jehová había concedido a todos los pueblos el sol, la luna y las estrellas, y había plasmado ahí una historia que vamos a ver más adelante, y los que estudian los astros lo sabían perfectamente. Ahora, por eso en la parte de abajo, donde dice Nimrod el sol y Semiramis la luna, le he colocado esa bolita que se le pone al árbol de Navidad. Porque en los árboles de Navidad, tuve intención de traer uno, pero no tuve tiempo. En los árboles de Navidad le ponen bolitas, hay doradas, hay plateadas, color argento y color oro. Bueno, son esos. Uno representa el sol y otro representa la luna. Y hay otros de otros colores que son otra cosa, que ya lo vamos a ver también. Ok, seguimos. Entonces estos dijeron ser dioses y le pidieron la adoración al pueblo. Y como había pueblo que no estaba de acuerdo en todo el poderío que tenía este Nimrod, ni estaba de acuerdo en todo lo que él hacía, porque él era un rey y era cruel. Él no trataba bien a sus súbditos, él los maltrataba. Entonces se levantó un grupo de hombres que dijeron: no vamos a permitirle más a Nimrod que reine sobre nosotros. Y entonces, ¿qué hicieron? Se levantan contra Nimrod y lo matan. Matan a Nimrod, le quitan la vida. Y aparentemente el reinado de Nimrod había terminado ahí, pero no lo fue así. La reina Semiramis, al ver que su esposo, el dios Sol, había muerto, ella va a uno de los templos que tenían, donde se les hacía culto. Ella toma a uno de sus sacerdotes, se acuesta con él y queda embarazada. Después se presenta ante el pueblo y le dice: el dios Sol, el dios Nimrod se ha reencarnado en mí. Y bueno, y la gente le creyó a esta historia. Y más adelante nace el niño y lo llama Tamuz, un nombre que en la Biblia aparece en diversas ocasiones. Nace el niño y lo llama Tamuz y dice: este es el dios Nimrod que ha nacido nuevamente. Nimrod y Tamuz ambos nacen en un periodo invernal. Ellos sí nacen en un periodo invernal, no el 25 de diciembre, porque sería imposible darle la fecha del 25 de diciembre a Nimrod, así como no se le puede dar al nacimiento de Jesús, tampoco a este dios pagano se le puede dar. Pero como él nació en un periodo invernal, se le atribuye el 25 de diciembre. Pero hay un motivo, hay una explicación para eso. Y nace Tamuz,
Y al igual que a su padre, a él también se le llama el Dios Sol. Y le decía que Dios, Él dejó escrita una historia maravillosa en los astros, que nosotros hoy no lo entendemos, porque en los tiempos antiguos, como lo fue también en el tiempo de Jesús, si ustedes leen cuando llegan los Reyes Magos ante Jesús, ellos han estado todo el tiempo observando las estrellas. Y un día dicen, bueno, apareció la estrella de Jesús, del Salvador, y comenzaron a seguir la estrella. Eso era lo que ellos hicieron. Y llegan donde el rey y le dicen, donde Herodes, los Reyes Magos llegan donde el rey Herodes y le dicen, bueno, magos, porque la Biblia no dice que eran reyes, los magos llegan donde Herodes y le dicen, ¿dónde está el rey? Hemos venido a adorarle. Y Herodes dice, ¿cómo? Pero aquí yo soy el rey. ¿De qué rey me están hablando? Y ellos dicen, no, su estrella hemos visto. Ha nacido un rey en Israel. Estos magos tenían el conocimiento de lo que Dios había puesto en las estrellas. Y el sol, la luna y las estrellas fueron un instrumento precioso para aquellos que no iban a alcanzar el conocimiento de la palabra de Dios, aquellos que no iban a tener acceso a la palabra del Señor, iban a poder ser salvados leyendo esta historia en las estrellas. Eso es algo, mis hermanos, que a nosotros se nos hace increíble. El día de ayer hablaba con Kelvin, le digo, esta es una historia maravillosa. A mí me entusiasma y me apasiona cuando comienzo a tocar este tema. Porque si nosotros vemos, prácticamente ahora han distorsionado ese mensaje sano que Dios puso en el sol y las estrellas, porque las dejó como señal para los pueblos. Pero hoy se ha distorsionado. Ahora se usa el horóscopo y la gente dice, voy a ver cómo me va hoy. Y dice, sí, ahora te vas a encontrar a alguien que te va a agarrar del pelo, te va a dar una patada y dice, mejor no salgo. Y se queda en casa y no sale para evitarse todo eso. Y comienzan a depender de estas cosas satánicas, llamémoslo así, en vez de depender de Dios. Satanás tomó lo de Dios para robarle la adoración a Dios, porque él quería adoración para sí misma. De hecho, Satanás es el que actúa en Nimrod. Por eso Nimrod quería ser un dios, él quería recibir adoración, la adoración que solamente le pertenecía a Dios. Pero el que estaba detrás de Nimrod era Satanás. Y fue Satanás el que tomó de esto que Dios tenía para distorsionarlo, y de ahí nace hoy el horóscopo. ¿Sabía que el Evangelio o la vida de Cristo en sí estaba plasmada la historia en las estrellas? Estaba. Lo que pasó fue que Satanás lo distorsionó y de ahí nació el horóscopo. Por ejemplo, en el horóscopo tenemos el signo de Virgo, Virgen. Y estas figuras en las estrellas existen de verdad. El problema fue que fue distorsionado. Ahora, Dios manda y recomienda a sus hijos, como se lo dijo a Israel, no levanten sus ojos al cielo, no sea que sean inclinados hacia ellos y les adoren. Eso Dios lo recomienda, y es por eso de que Dios siempre tuvo el cuidado que sus hijos no tenían que estar viendo las estrellas, porque sus hijos recibían palabra directamente de Dios Padre. Pero había gente que no tenía acceso
no tenía acceso a la palabra de Dios. Y estos, ¿qué hacían? Veían las estrellas y aprendieron a interpretar el lenguaje que estaba en las estrellas. Por ejemplo, el signo de león, ese signo hablaba, no ese signo, la figura de león hablaba del león de la tribu de Judá. Libra marca un juicio. En Apocalipsis dice que cuando se abre un sello, sale un jinete con una balanza en su mano y dice 2 libras de trigo por un denario. Hablaba de un juicio para aquellos que no iban a aceptar a Jesús, el juicio que vendrá más adelante cuando ya la iglesia no esté aquí. El signo de Acuario, le ponen una mujer con un jarro. Originalmente es un hombre con un jarro en el signo de Acuario. Y esa escena habla de cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan y en el camino van a encontrar a un hombre que tiene un jarro en sus hombros, cosa que en Israel no era permitida porque solamente las mujeres podían ir a traer agua, los hombres no lo podían hacer. Sin embargo, vemos que ahí Jesús les dice, para que quedara la señal, para que quedara plasmado eso, les dice, encontrarán a un hombre con un jarro en su hombro y a él pregúntenle dónde está el aposento donde haremos la Pascua para nuestro Señor, la última cena, la Santa Cena. Y todas estas escenas, hermanos, que vemos en el Evangelio, estaban escritas en las estrellas, porque habían gentes indígenas que no iban a tener acceso a alguien que les dijera, Dios es el único Dios. Entonces ellos tenían que recibir el mensaje directamente de Dios, y sucedió así en la antigüedad. El problema fue que el diablo lo distorsionó, y por eso tenemos a los incas, a los mayas, a los egipcios, que quizás nunca tuvieron comunicación entre ellos, pero todos se encontraron adorando al sol. Todos ellos adoraban al sol. ¿Cómo hacían en la antigüedad a darle adoración a un solo ser? Lo que pasó es que Satanás distorsionó el mensaje que estaba escrito ahí como señal. Y ese es el motivo por el cual los magos, van donde Jesús y dicen, su estrella hemos visto, porque ya estaba ahí una señal que indicaba el nacimiento de Jesús. Ahora, esas eran señales que Dios había dejado. Nosotros, así como Dios se lo dijo a Israel, no tenemos que estar viendo el sol, las estrellas, ni nada de eso, porque no se debe de hacer así. Dios le dijo a Israel en el versículo 19 de Deuteronomio 4, le dijo, no alces tus ojos al cielo, no sea que viendo el sol y la luna te inclines hacia ellos y les sirvas. Él les recomendaba eso al pueblo de Israel, porque ya existía la adoración al sol y a la luna. Ahora, ¿por qué se le atribuye el nacimiento del 25 de diciembre a Nimrod y a Tamuz? Porque sucede una cosa, y de esto hay un dato científico que yo lo he investigado y existen hasta videos en el internet donde se puede comprobar el hecho de que, como ustedes sabrán, el año tiene 4 estaciones. Cada estación termina el 21 de cada mes. 21 de marzo, 21 de junio, y así, ¿no? Y así sustantivamente, dice la Chimoltrufia. Y entonces cada estación termina el 21. Ahora, el día más corto del año es el 21 de diciembre. Ese es el día más corto del año. Y científicamente se ha comprobado, y los astrónomos de la época antigua lo sabían, que el sol tiene un movimiento, ¿no? Llega el 21 de diciembre y se queda parado. Ahí se queda, ya no se mueve.
Después pasa el 22, el 23, el 24 y él sigue allí. El día 25 de diciembre él comienza su ciclo nuevamente. Y esto es verídico. Todos ustedes pueden entrar al internet e investigar esto y se van a dar cuenta que es un hecho real. Existe un dato científico. De hecho, la ciencia rechaza el evangelio aunque por ese por ese dato científico. La ciencia rechaza a Jesús porque dicen que ellos tienen el conocimiento de esto que hace el sol y dicen, no es verdad, ustedes han inventado a Jesús y lo han asociado al sol, dicen ellos. Lo que pasa es que cuando Nimrod y Tamuz nace, ellos nacen en periodo invernal. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que cuando el sol llega al 21 de diciembre, para los antiguos que ahí se quedaba parado, decían que el sol había muerto. Y se quedaba muerto 3 días, 22, 23 y 24. Y el día 25 el sol volvía a nacer o resucitaba. Entonces, como el sol renacía el 25 de diciembre y Nimrod y Tamuz se habían dicho que ellos eran el dios sol, dijeron, bueno, pues ellos nacen el 25 de diciembre. Y ahí les otorgan la fecha del 25 de diciembre, porque es ese día cuando el sol inicia su actividad de todo el año. El sol la inicia el 25 de diciembre, toda su actividad. Todo el año él se la pasa girando y él comienza exactamente el 25 de diciembre. Y ahí es donde se le atribuye la fecha de nacimiento a Nimrod y a Tamuz, el 25 de diciembre. Pero aquí hay una cosa, yo les decía que Dios había utilizado al sol para dejar señales a los hombres. ¿Qué fue? ¿Por qué el sol llega al 21, se queda ahí, después queda 3 días como muerto y al cuarto día, que es el 25, resucita y comienza su ciclo? Porque Dios quería mostrar a los hombres que iba a venir uno. Para los hombres el sol representaba la vida. Para los hombres el sol representaba la luz. Si no hay sol, no hay vida en la tierra. Todo se muere. Si el sol se congelara hoy, pasan 3 meses y acá nos estamos muriendo todos. Ni aunque, si no hay sol, nos morimos congelados. Pasan días. Entonces el sol representaba la vida. Y Jesús un día se presenta y dice, yo he venido para dar vida. Y dice que Jesús un día iba a morir. Iba a estar muerto 3 días. Y al tercer día, después del tercer día, él resucitaba. Y esto es lo que Dios quiso dejar escrito, así como marcó el nacimiento de Jesús a través de una historia, de una estrella, que lo vemos en los evangelios. También quiso señalar lo que iba a suceder con su muerte. Satanás esto lo distorsiona y todo el mundo comienza a adorar. No entendieron la señal porque Satanás la distorsiona y comienzan no a esperar a aquel que anunciaba este advenimiento del sol, porque anunciaba la venida de Cristo, sino que ellos comienzan a adorar directamente al sol, cuando era una señal de lo que iba a venir más adelante. Un día Jesús se presenta y dice, yo soy la luz del mundo. Y la única luz que tenemos acá física es el sol. Él estaba aludiendo, como se dice, o estaba diciendo que aquella señal que Dios había dejado ahí se estaba cumpliendo en él. Él es el que da la vida y Él es la luz del mundo. Si nos vamos al Apocalipsis, no me vean raro, por favor, porque pareciera que estoy hablando de otra cosa, pero
no es otro evangelio como dice la Biblia. Dice que el que les anuncia otro evangelio sea anatema, o sea maldito. No, esto tiene que ver con la palabra de Dios. El problema es que nunca nos hemos metido a estudiar estas cosas. Nosotros nos limitamos, y una de las cosas que Dios dijo de su pueblo es que mi pueblo, decía, perece por falta de conocimiento. No es que estoy diciendo que vamos a perecer, sino que no siempre nos profundizamos al estudio de la palabra del Señor. Y todo esto fue real. Por eso los antiguos comenzaron a adorar el sol. Los egipcios adoraban el sol. Los mayas, que son un pueblo muy antiguo, adoraban al sol. Podemos ver en las películas de los mayas de cómo ellos hacían sacrificios. Hay una película, por ejemplo, Apocalipto, de Mel Gibson, donde se ve que agarran a los hombres y los sacrifican, sacándoles el corazón, y se los ofrecen al sol. Porque los mayas lo hacían. Ellos adoraban al sol. Todo mundo adoraba al sol. Todas las culturas adoraban al sol, porque no entendieron el mensaje de Dios, sino que más bien le dieron lugar a que Satanás los confundiera en cuanto a ellos, porque ellos veían las estrellas y entendían lo que estaba sucediendo en las estrellas. Entendían, pero Satanás todo eso lo distorsiona y hace que ellos, en vez de esperar a aquel que eso anunciaba, le adoraran directamente al sol, cuando era solamente una señal. Dice Apocalipsis en sus primeros versículos, dice Juan que se le presenta a Jesús. Y no tengo la cita porque no pensaba mencionarlo, pero dice que tenía su rostro como que tenía su rostro como sol. ¿Por qué? Es por eso, por todo lo que acabo de decir. El sol anunciaba la llegada de un hombre que iba a salvar al mundo entero, Jesús. El hombre antiguo no lo entendió, y en vez de esperar a aquel que se le había anunciado a través de los astros, ellos decidieron adorar directamente los astros. Y Dios lo sabía y le dice al pueblo de Israel: no vean el sol y la luna, no sea que se inclinen hacia ellos y les adoren. Y esta es una historia de la antigüedad, que era una señal para los antiguos. Ya para nosotros no, ni para el pueblo de Israel, porque ellos tenían contacto directo con Dios, así como lo tenemos nosotros. Tenemos contacto directamente con Dios y no necesitamos más de señales en el cielo ni nada de eso. Valga la redundancia, el horóscopo es malo, satánico. Aquel que consulte el horóscopo está en serios problemas delante de Dios. No se debe de consultar nada de eso. Pasamos a otro punto. Nace el niño y lo llaman Tamuz. Al nacer este niño, Semiramis pide otro culto para él. Dice: bueno, nació el niño y en honor a este niño ahora me van a hacer un culto para él. Y el culto consistía en que prácticamente habían hecho una estatua, que es la que vemos ahí. Esa estatua, aparte que figura una criatura, en sí es un horno. Esa estatua por dentro es hueca, y si usted ve la parte de atrás de la estatua, en esa imagen se ve que hay hombres que están metiendo leña, están metiendo fuego. ¿Por qué? Porque el culto a Moloch consistía en que todo niño recién nacido tenía que ser sacrificado. Y al niño recién nacido se le tomaba, como lo representa la imagen, y esa estatua
algunos lo pintan con agujeros arriba, otros lo pintan con la boca abierta en forma de puerta donde meter los niños, otros le hacen la puerta en el estómago. Total, lo único veraz es que en esa estatua se lanzaban los niños vivos, ni siquiera se les mataba. Se metían vivos adentro y ellos eran quemados, eran sacrificados vivos. Y ese culto había pedido esta mujer Semiramis, que el pueblo sacrificara a sus hijos en honor al dios Sol, en honor a Tamuz. Y el pueblo del Señor se estaba contaminando con eso. El pueblo de Israel comenzaba a sacrificar sus hijos a Tamuz en el culto Moloc. Y Dios tiene que hablarle al pueblo. Cada 25 de diciembre se celebraba el cumpleaños a Tamuz, y una de las cosas que más común era en esos lugares no era la banda de paz, no era la banda de guerra, no eran las fiestas como se hacen hoy en día. Una de las cosas más comunes en ese periodo era ver esos cultos. Cumplía año Tamuz y todos los niños recién nacidos tenían que morir sacrificados y los quemaban vivos. Y el pueblo de Israel, como decía, comienza a contaminarse con esto. Tanto así que Dios tiene que hablar al pueblo de Israel en el Levítico 18:21 y le dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Esto no es un cuento, era una cosa que estaba sucediendo realmente en el tiempo antiguo. Y Dios constantemente está reprendiendo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se contaminaba con las tradiciones que habían a su alrededor. Y es por eso que Dios hoy nos habla a nosotros a no contaminarnos con las tradiciones que Satanás tiene en el mundo en el cual hoy estamos nosotros. Porque si bien es cierto, no vamos a sacrificar nuestros hijos recién nacidos a Moloc, pero cuando les hacemos participar de la Navidad, es como que los estemos sacrificando. Quizás no les van a quitar la vida, pero corre peligro su alma. Y nosotros no vamos a permitir eso. Por eso Dios nos da la alerta. Dios nos dice, no participen de las tradiciones del mundo. Leímos al inicio, en Colosenses 2:8, donde dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las tradiciones es algo que no deben de encontrar lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Por qué lo digo? Porque viene Navidad y nosotros antes de venir al Señor, cuando se llegaba este periodo, que nos reuníamos en familia y gozábamos, y muchos de nosotros nos emborrachábamos y sucedía de todo. Y hoy, cuando se acerca el tiempo, quizás no todos, pero algunos de nosotros, allá en lo más profundo del corazón, viene como el deseo de querer participar en esa fiesta que antes tanto nos gustaba. Pero hoy el Señor nos dice: no se puede. Ahora,
Con esto, mis hermanos, les quiero hacer una aclaración. No quiere decir que usted no va a ir a comer si lo invita a su familia. Usted puede ir. Como si me invitan a mí, yo voy tranquilamente. Pero yo voy a comer, porque me han invitado a comer, voy y como. Pero no voy a participar de la fiesta. Yo tengo que tener el conocimiento de que esa fiesta es pagana. Y si yo voy, no es por celebrar la Navidad, voy porque me han invitado. Y luego nosotros los hijos de Dios tenemos el deber de no aislar la gente, porque cuando aislamos la gente, nosotros lo que hacemos, si queremos ganar a nuestra familia para Cristo, y en estos tiempos en los que ellos quieren estar reunidos como familia con nosotros decimos, no, eso es del diablo. Lo que estamos haciendo es alejando a la gente de Dios. Porque nosotros podemos ir a comer con nuestra familia, pero en nuestro corazón sabemos que la Navidad no existe para nosotros. Pero sí podemos ir, no se vaya a privar de esa rica cena a la que le van a invitar. Y si es buena, me avisa para ir yo también. Vamos a seguir, ya voy a ir concluyendo. Como ya lo había previsto, no voy a poder concluir este estudio porque es muy largo y ya llevo 1 hora y 5 minutos. Pero sigo en el culto de la tarde. Vamos a ir terminando. Decíamos, en Levítico 18:21, Dios le dice al pueblo de Israel: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y por causa de este culto, nuevamente se levanta parte del pueblo y dice: no vamos a sacrificar más a nuestros hijos. Se rebelan. Entonces se levanta la gente y dice: hay que asesinar a Tamuz. Y no solamente, también a la madre. Y se levantan y matan al hijo y matan a la madre. Pero al morir ellos, la fiesta que ya estaba establecida desde Nimrod, que se les tenía que hacer culto, esa no acabó. Porque como les dije al inicio, ellos tenían templos en los cuales se les hacía culto. Y esos templos quedaron, y el culto a Nimrod, el culto a Tamuz y a Semiramis, ese sigue. Y de hecho, el día de hoy todavía se hace. Hoy se le figura en los arbolitos como María, José y Jesús. Y son Nimrod, Semiramis y el niño Tamuz. Son los que aparecen hoy debajo del árbol. Le dice Dios al pueblo de Israel, le dice Dios a Ezequiel 8:13, dice: me dijo pues, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Hablaba de Israel. Y me llevó, dice Ezequiel, a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Israel se había contaminado con esta fiesta y seguían de luto, hacían lamentaciones por la muerte de Tamuz. Y fíjese que ¿dónde estaban? Estaban en las puertas, en la puerta de la casa de Jehová.
Ahí estaban las mujeres endechando a Tamuz. No solamente se habían contaminado, sino que estaban en las puertas de la casa de Jehová. Quiere decir que estaban como queriéndolo introducir a la casa de Jehová. Y eso lo hacen más adelante. Por eso hoy se dice que eso es cristiano. Porque más adelante lo hacen, introducen esta fiesta pagana al cristianismo. Y se dijo, esta es María, este es José y el niño es Jesús, cuando no era así. ¿Cómo se traslada la fiesta pagana al cristianismo? En los tiempos de Jesús, los templos de Acera y Baal, que son Semiramis y Tamuz, se estaban quedando vacíos, porque viene Jesús, anuncia el Evangelio, y las conversiones que habían, lo podemos ver cuando Pedro hace su primer sermón, dice que se convierte en 3,000, y eso no paró allí, eso fue lo único que quedó registrado en la Biblia. Pero los evangelistas salen de Jerusalén, comienzan a predicar y miles se convertían al Señor. Y los templos paganos, estos que existían en tiempos de Jesús en Israel, era conocida como Acera y el niño era Baal. Esos estaban quedando vacíos. Entonces, cuando mueren los apóstoles, cuando mueren los primeros cristianos, aquellos que habían tenido contacto directo con Jesús, mueren estos, vienen las persecuciones y matan casi a la mayoría de los cristianos que profesaban a Jesús. Entonces habían quedado unos pocos por ahí cristianos, un remanente. Cuando habían estos pocos, sucede que hubo un periodo en la historia en el que quieren juntar las religiones. Quieren juntar las religiones, estos líderes paganos, entre ellos dicen, si seguimos adorando a Acera y a Baal, nos vamos a quedar solos. Todos se están convirtiendo a Cristo. Y aquellos pocos cristianos que habían, que no podían defenderse de lo que ellos estaban haciendo, algunos de ellos ni cuenta se dieron de lo que estaba sucediendo, porque la mayoría de los cristianos estaban escondidos. Estaban escondidos porque padecían persecución. Pero estos líderes paganos dijeron, nos vamos a quedar solos si seguimos adorando a Acera. Hay que cambiarle el nombre. Y como ya María, Jesús, los apóstoles y todos ellos ya eran famosos, eran populares los nombres de Jesús y María, pero los cristianos que habían quedado no podían contrarrestar lo que estaba sucediendo. Ellos lo sabían muy bien. Entonces ahí fue donde ellos decidieron y dicen, digámosle a la gente que esta estatua que está aquí, que eran los tres dioses, digámosle que son María, José y que el niño es Jesús. Decidieron hacerlo así, convocan al pueblo, les presentan las estatuas y le dicen, esta es la Virgen María, él es José y el niño es Jesús. Y la gente hizo fiesta y aceptó. Y fue así como se traslada del paganismo el culto al cristianismo, pero a un cristianismo no verdadero, porque el cristiano jamás lo habría aceptado. Pero el cristianismo falso, que hoy lo podemos identificar como la Santa Iglesia Católica, ellos sí lo aceptaron en el tiempo antiguo. Ellos lo aceptaron, decidieron que ellos eran José, María y Jesús, cuando en realidad no eran ellos. Así fue como se traslada el culto del paganismo al cristianismo. ¿Qué significa el árbol de Navidad?
Desde ahí vamos a partir ahora. Ahora, ¿qué tiene que ver este árbol con la Navidad? Como le dije en la mañana, esos diseños son tomados de algunas esculturas que existen en realidad. Son imágenes que han sido esculpidas en piedra y existen. Y en esos diseños podemos ver que Nimrod y Semiramis, ambos tienen una rama, digamos así, una pequeña rama en sus manos. ¿Y por qué tienen esa rama en sus manos? El árbol siempre fue sinónimo de poder. El árbol representaba tener autoridad, tener poder. Por eso ellos aparecen con ese ramito en sus manos. Y la historia del árbol inicia desde los árboles que estaban ya en el huerto del Edén. Había un árbol de la vida y de la muerte, había un árbol de la ciencia, del bien y del mal, y desde entonces el hombre se metió en la cabeza que el árbol tenía un cierto poder, y de hecho lo tenía, porque cuando Adán comió un fruto, se le quitó la autoridad que él tenía, y le fue entregada a Satanás a causa del pecado. Entonces el árbol en sí tenía un cierto poder, pero desde entonces se vuelve el árbol como símbolo de poder, y esto se sabía en los tiempos antiguos. Entonces, desde los tiempos de Nimrod, comenzaron a hacérsele culto al árbol. Y no solamente al árbol, sino que el árbol se introdujo en la adoración a Nimrod, la adoración al dios Sol. Se le introdujo, ¿por qué? Se le introdujo porque en el momento que Semiramis se acuesta con el sacerdote para engañar al pueblo y decirle, el dios Nimrod se reencarnó en mí, cuando sucedió eso, ella también contó una historia. Ella dijo, he tenido un sueño, que caminaba yo por el bosque y me encontré con un árbol, un tronco de árbol seco. Me encontré con un tronco de árbol seco, y de ese tronco seco comenzó a brotar un retoño. Esas fueron las palabras de Semiramis que le contaba al pueblo. Comienza a brotar un retoño y ella dice, el tronco seco es Nimrod y el retoño que está saliendo, el árbol nuevo, el árbol verde, ese es Tamuz. Tamuz todavía no había nacido, pero ella dice que el Dios había reencarnado en ella, y de él que había muerto iba a surgir un retoño nuevo que era Tamuz, y ella lo presenta de esta forma, y desde ahí el arbolito se vuelve símbolo de Tamuz. El árbol se vuelve un símbolo, y desde entonces se le comienza a hacer culto al mismo árbol. Se comienza a adorar al árbol. Si vemos esa piedra donde ha sido esculpida esa escena, esa piedra es de más o menos del 3000 antes de Cristo. Y si usted nota bien la figura que está ahí, hay una especie de árbol esculpido. Siendo esculpido en piedra, lógicamente no se le podían hacer muchos detalles, pero lo que está ahí recuerda a un arbolito de pino. Y es muy similar a los arbolitos de hoy. Y si usted ve en la punta de arriba, tiene una especie de estrella, tal
como se le coloca hoy en día. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver 3.500 años de Cristo más o menos, 3.000 o 3.500. El árbol se le presentaba de esa manera y hoy se presenta así. Igual, la misma cosa. No cambió nada. Al árbol en la antigüedad se le ponía también arriba esa especie de estrella, pero no era estrella, era un sol. Y ahora se le pone la estrella porque dicen que es la estrella de Belén que siguieron los magos. Pero en realidad no es una estrella, en realidad, en origen era un sol, porque el árbol representaba al Dios Sol. Y ese es el motivo por el cual está ahí. ¿En qué consistía el culto al árbol? El culto al árbol consistía en que cada familia, atrás de ahí, cada familia tenía que plantar un árbol. Toda familia debía plantar un árbol y cada 25 de diciembre, fecha que se le atribuyó al nacimiento de Tamuz, se debía de hacer fiesta y festejar haciéndole culto al Dios Sol y al árbol mismo. Cada 25 de diciembre, en memoria de Tamuz, debía de adorarse al árbol. Ahora, como no todas las personas tenían la posibilidad de plantar un árbol, ¿qué hacían? Cortaban ramas de los árboles y los ponían en sus casas. A usted le parecerá una historia así como inventada, porque como así se hace hoy, dice, es fácil decirlo. Pero, ¿qué hacían ellos? Cortaban una rama, la llevaban a sus casas y las fijaban al suelo, al pavimento, en tierra. Las fijaban con clavos para que no se cayeran. Eran los famosos arbolitos que se utilizan hoy. Hoy se va al centro comercial y se compran arbolitos de Navidad de todo tamaño, de todo tipo. En aquel tiempo se iba al árbol, bueno, en mi país todavía se hace así. La gente va, corta ramas y así arma su arbolito. Pero dice la historia que tenían ellos que cortar estas ramas y luego se los llevaban a su casa, los fijaban bien por tierra para que no se cayeran, porque tenían que estar como si fuera un árbol natural. Aquel que no tenía la posibilidad de plantar un árbol fuera de su casa, tenía que hacer de esta manera, pero siempre tenía que darle culto al árbol. Y este árbol lo adornaban con oro y con plata. ¿Por qué dice con oro y con plata? Porque el oro, y estas eran unas bolitas, que son esas que se ven en la diapositiva anterior. Esas bolitas que tiene el árbol, habían unas doradas y habían otras como esas que están ahí. Esas bolitas que se le ponen al árbol de Navidad, ya se le ponían entonces, eran adornos. Habían unas doradas, color oro, y habían otras plateadas o color argento. Las doradas representaban al sol y las de color de plata representaban a la luna. Y también tenían otros colores. Y estas bolitas que tenían otros colores representaban a los planetas, porque también, aparte del sol y la luna, que son los que se enseñoreaban en el espacio, también se le rendía culto a los astros, a las estrellas y a los planetas. Y de este culto se deriva el hecho de que al final
se adopta un día para darle adoración a cada uno de estos planetas que están allí puestos. Por eso que nosotros ahora tenemos el lunes, que es el día de la luna. El martes es el día de Marte. El miércoles es el día de Mercurio. El jueves es el día de Júpiter. El viernes de Venus. Sábado Saturno. Y domingo, que ha sido un nombre que ha sido cambiado en el español, ya que en italiano, Domenica y Domingo, es un nombre que ha sido cambiado, pero se dice que domingo es el día del Señor, ¿no? Pero domingo, todavía, el domingo en su idioma original era el día del sol. El lunes era el día de la luna, que era el primer día el segundo día de la semana. El domingo, que era el primer día de la semana, era el día del sol. Por eso que en inglés todavía se llama Sunday. Sunday. ¿Alguien habla inglés aquí? Sunday. ¿Y qué significa? Pero es domingo. Es el día del sol, el domingo. Ahora, estas bolitas que se le ponían al árbol era la adoración que se le hacía al dios sol, a la luna y a los planetas, a todos los planetas. Por eso habían bolitas de diferentes colores. ¿Y no se hace eso todavía hoy? Se hace, y eso ya se hacía. Ahora, ¿será esto un invento o Dios dirá algo acerca de esto? ¿Estará escrito esto en la Biblia? La Biblia nos da las respuestas que las respuestas a nuestras preguntas. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 16, versículo 21 y 22, ahí lo tiene en la diapositiva, dice: no plantarás ningún árbol para acera es Semiramis, cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho, ni levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. No plantarás árbol, porque habían digamos que los más de alta sociedad o los más adinerados, ellos plantaban sus árboles, los adornaban y los ponían bien bonitos. El de escasos recursos iba al bosque, cortaba un pedazo de rama y se lo ubicaba y se lo fijaba bien para que no se cayera. Jeremías 10, 3 y 4 dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Dice: leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro, que son símbolos de sol y luna, lo adornan y con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Ahora, la adoración a estos ídolos, la adoración al árbol y a Tamuz y a Semiramis y a Nimrod, se propagó rápidamente hasta las naciones. En la mañana decíamos que cómo era posible de que las diferentes culturas
se encontraran adorando al sol, cuando quizás era difícil que hubiera comunicación entre ellos, pero los mayas adoraban al sol, los incas adoraban al sol, y de esta parte los egipcios estaban adorando al sol. Todo el mundo adoraba al sol. Pero ¿cómo fue posible eso? Cuando Nimrod se proclama Dios y comienza la adoración ahí al dios sol, a la luna, y después a Tamuz y luego al arbolito, cuando toda esta fiesta se unificó y se hizo una fiesta única, Nimrod en el capítulo 11 de Génesis dice que Nimrod en un cierto momento él decide construir una torre, la famosa Torre de Babel. Comienza a edificar esta torre y él quería que la cúspide de esa torre llegara hasta el cielo, porque él quería ser como Dios. Nimrod quería ser como Dios, de hecho él se le adoraba como un Dios. Y quería igualarse a Dios, a Jehová. Quería ser como él. Y esto indica que detrás de Nimrod estaba obrando Satanás, porque ese siempre fue el deseo de Satanás, ser como Dios y recibir la adoración que solamente a Dios le pertenece. Y dice que cuando Dios vio que Nimrod estaba construyendo la Torre de Babel, dice, estos no se van a detener. Descendamos, dice Dios, y confundamos ahí su lengua. Y viene una confusión en aquel lugar, en donde el compañero ya no le entendía al que tenía cerca. Uno le pregunta en chino y le dice, pásame el martillo. El otro le responde en italiano y le dice, cosa. Y nadie se entendía. Nadie se entendía y ya no pudieron continuar la obra. Ahora, cuando Nimrod reinó sobre la tierra, toda la humanidad estaba concentrada ahí. Recuerde que el diluvio recién acababa de pasar, pues Nimrod es nieto de Noé. La humanidad todavía era tanta, pero a la vez era poca, no como los que existimos ahora, eran muy pocos. Entonces todos estaban concentrados ahí. Y al mandar Dios la confusión, donde ellos ya no pudieron construir porque no se entendían, ya no podían trabajar, pero las personas que habían ahí no eran pocas, eran tantas. No es que a cada uno se le dio un idioma diferente. Habían grupitos que sí se entendían. De todos los seres que habían allí, se comenzaron a reunir cuando se encontraban, porque se tenían que encontrar primero. Cuando se comenzaron a encontrar un ejemplo, los que hablaban español, digo un ejemplo porque no existía el español entonces todavía. Cuando se reunieron los que hablaban español, dijeron, ok, nosotros nos entendemos, y se quedaron a un lado. Después se reunieron los que hablaban inglés y se quedaron ahí porque ellos sí se entendían y se formaron grupitos. En ese momento ellos ya le daban adoración al dios Sol, ya tenían las estatuas del dios Sol de Nimrod, ya tenían el culto bien metido en su mente y en sus corazones. De hecho tenían estatuillas de estos dioses, y cuando llega la confusión se forman los grupitos que se entendían, y de ahí todos se van cada quien por su lado. Todos se van para un lugar diferente de la tierra, y de estos grupitos nacen lo que hoy se conocen como naciones. Por eso hay idiomas diferentes, hay personas diferentes. Los latinos, aunque si nos sentimos italianos, pero no tenemos nada que ver con Europa. A veces hablamos para confundirnos entre la gente acá, hablamos italiano, pero nuestra cara nos delata que somos guanacos en mi caso. Y prácticamente
mis hermanos, cuando estos grupitos se van de ahí de la Torre de Babel, en esa confusión, cada quien agarró por su lado, se fueron, pero cada uno de ellos se llevó las estatuillas del dios Sol. Cada uno de ellos se llevó las estatuillas de Semiramis y de Tamuz, y en cada país le adoraban a esta Trinidad con nombres diferentes. Es por eso que Dios le dice a Israel: no plantarás árbol para Acera, porque en Israel Semiramis era conocida como Acera. Y en esa gráfica puede ver cómo se le adora a estos dioses en los diferentes países, en las diferentes culturas. Por ejemplo, en Egipto tenemos a Isis, a Horus, pero cada país, cada cultura tiene esta trinidad: a Nimrod, a Semiramis, y todos tienen al niño, que en cada país tiene un nombre diferente, pero al final es el mismo. Esta trinidad es introducida al cristianismo, como se le puede ver en las imágenes de abajo, en el cuarto de la izquierda hacia la derecha. En el catolicismo, ahí aparece María y aparece el niño en sus brazos, y se dijo que estos tres personajes eran María, eran José, y el niño era Jesús, y se les ha dado adoración desde entonces. Muchos lo hacen inocentemente porque no lo saben. La mayoría piensan de estarle dando adoración a Jesús, de estarle dando adoración a María y a José, que ya eso está mal, darle adoración a María y a José. Pero lo que ellos no saben es que ni son María, ni son José, ni tampoco es Jesús, el niño que el 25 de diciembre va a estar bajo el arbolito. Es Tamuz, el niño que se festeja bajo el árbol. Es Semiramis y es Nimrod, los que verdaderamente reciben culto en ese día. Pasamos rápidamente al punto 3, que el tiempo ya se fue. ¿Quién es Santa Claus? Ese personaje gordito, muy simpático. Decíamos en la mañana que el 25 de diciembre se dice que nació Jesús, pero en sí todo el que se lleva los méritos es el babo ese, porque no es verdad que todos los gorditos son simpáticos. Porque el 25 de diciembre se festeja el nacimiento de Jesús, pero el que se lleva los méritos es Santa. Porque fíjese que decía, esto lo mencioné en la mañana, pero se dice que Santa Claus, él conoce a todos los niños del mundo. Él sabe quién se portó mal y quién se portó bien, según la historia que le quieren hacer creer según lo que le quieren hacer creer a los niños, ¿no? Porque los padres no creen en eso. Pero se dice que Santa Claus conoce a todos los niños del mundo y él sabe qué le va a llevar a un determinado niño. Él sabe lo que él quiere, y como se portó bien le va a llevar el regalito, y si se portó mal, he oído aquí en Italia que le llevan una bolsa de carbón al que se porta mal. Entonces algunos acá creo que recibirán carbón, si creen eso. No,
Cuando decimos que Santa Claus conoce a todos los niños del mundo, le están dando título de omnisciente, que Él lo sabe todo. Y ese es un título que solamente a Dios le pertenece. Luego dicen de que Santa Claus tiene su coche mágico, en el cual en una sola noche Él se recorre el mundo entero y visita la casa de todos los millones de niños que existen en el mundo, y en una sola noche Él pasa por todos lados y reparte sus regalitos. Y cuando se le hace creer eso al niño, se le está diciendo que también Santa Claus es omnipresente, que Él está en todo lugar. Y ese es otro título que solo a nuestro Señor le pertenece. Y se festeja el nacimiento de Jesús, pero se alaba a Santa Claus. Y no es bueno. Ahora, ¿quién es Santa Claus? Santa Claus es un personaje que fue introducido a la fiesta de la Navidad. Él no existió siempre, o sea, Él no existe desde el principio. Él fue agregado a la fiesta. Y para entender quién es Santa Claus, tenemos que saber que existió un sacerdote católico. Veamos la próxima diapositiva. San Nicolás. Hay lugares donde se le hace fiesta a San Nicolás, pero lo que acá necesitamos ver es quién era San Nicolás. San Nicolás era un sacerdote católico que él giraba por las ciudades, y por donde sea que él iba, llevaba regalitos para los niños. Él llevaba regalos para los niños, y ahí es donde le acreditan esa característica después a Santa Claus, que él va repartiendo regalos a los niños. El que lo hacía en realidad era San Nicolás, este sacerdote católico. Y si vemos algunas comparaciones en esas imágenes, vemos San Nicolás de un lado y Santa Claus del otro lado. Son dos personajes idénticos. Próxima diapositiva. Otra comparación: San Nicolás por un lado y Santa Claus por otro. Ahora, detengámonos un momento. Este Santa Claus o San Nicolás, en algunos países se le comenzaron a dar el título de Papá Noel, por ejemplo. Era uno de los títulos que él tenía, que su nombre deriva del latín natalis, natal, o sea, padre de la Navidad. De ahí deriva Papá Noel. Y este Papá Noel tenía esa característica. Se comenzó a formar una historia, le comenzaron a acreditar el hecho de que él podía viajar por lugares en una forma sobrenatural, y él podía llevar regalos a los niños, y de ahí es donde le acreditan esas características de él al personaje Santa Claus. Pero ¿cuándo es que Santa Claus aparece en la historia de Navidad? Santa Claus aparece en la Navidad en el 1931, y eso se lo debemos a la multinacional Coca-Cola. Por eso deciden darle esos colores rojo, que son los colores de la Coca-Cola, que ya San Nicolás los utilizaba, pero la Coca-Cola los utilizó para promocionar su producto. Santa Claus es una marca registrada. Donde sea que se utilice el personaje de Santa Claus, debe de pagarle
a la Coca-Cola, que fue la que inventó el personaje. Y es uno de los personajes que más dinero ganan durante todo el año. Es prácticamente, ¿por qué nace Santa Claus? ¿Por qué Santa Claus es introducido en la Navidad? No tiene nada que ver con la fiesta, es puramente business, dinero, money. Solamente por eso fue introducido Santa Claus a la Navidad, para poder vender primeramente su producto. Después, como le decía, hicieron una marca de Santa Claus, la cual todo aquel que utilice la imagen de Santa Claus deberá pagar los derechos. Y en el 1931, la empresa multinacional Coca-Cola tomó a este popular personaje, el cual era, San Nicolás, y lo vistió con sus colores corporativos, y desde ahí se produjo una verdadera explosión y propagación de la creencia de este super ser, Santa Claus. Si ahora tenemos a Santa Claus, tenemos que decirle gracias a Coca-Cola por habernos donado ese gran personaje. Y el hecho de que haya surgido Santa Claus, eso nos lleva al cuarto y al último punto. ¿Por qué la gente se da regalos? Porque si hablamos de Santa Claus, también tenemos que ver los regalos. ¿Cuántos aquí ya compraron los regalitos para la Navidad? ¿Habrá alguno que ya los tiene? ¿Los muchachos ya hicieron sus cartas? No la hacen porque le tienen miedo al carbón. Ahora, decía que el personaje de Santa Claus aparece nada más y nada menos que por motivos de comercio. Él no tenía nada que ver con la fiesta pagana antigua, no tenía nada que ver con la Navidad. Él fue introducido en estos tiempos. Él es muy reciente como personaje. Y como San Nicolás, que era el que verdaderamente daba regalos, eso se lo atribuyeron a Santa Claus, y Santa Claus pasa por el mundo dando regalos. Pero cuando Coca-Cola diseñó a Santa Claus, las imágenes que vimos anteriormente de Santa Claus son pinturas, y son pinturas que pertenecen a la época del 1930 más o menos, y inventa y lanza este personaje Santa Claus, que comienza el mito del Santa que gira por el mundo entero repartiendo regalos, pero Santa Claus no reparte nada. Al final, a los que les toca gastar son a los pobres padres, por culpa de Coca-Cola. Imagínense esta Coca-Cola, cuánta maldad que ha hecho en el mundo. No solamente nos destruye el organismo, sino que también nos destruye el bolsillo. Bueno, nos destruía, hoy ya no. Hoy ya no. Y prácticamente la gente se da regalos porque supuestamente al niño se le instruye, se le enseña que Santa Claus le va a traer su regalito, pero en realidad es el padre el que va y le compra su regalo. Y esta fue la gran estrategia del que lo diseñó. Por eso la imagen de Santa Claus es una de las más millonarias, una de las que más dinero tienen. O sea, el dueño de la marca Santa Claus tiene dinero por ese motivo, porque es él el que mueve el comercio mundial.
¿Por qué la gente se da regalos? ¿Por qué se inventó esto? Es para mover la economía en el mundo entero. En todo el año no se gasta en compras como lo que se puede gastar para Navidad. Imagínense que una fiesta de un día, el 25 de diciembre, mueve tanto dinero que ese dinero son cifras inimaginables para nosotros. Por ejemplo, fíjese que en Italia, solo aquí en Italia, este año, solo en regalitos de Navidad, se gastarán 13.000 millones de euros. No 1 millón o 13 millones, 13.000 millones. Yo pienso en 13.000 millones, porque ahí están estas agencias que llevan este control. Hace 2 años que lo di, eran 11.000, hoy son 13.000 ya. Y hace 2 años que di el estudio, quería decir, eran 11.000 millones, hoy son 13.000 millones. Yo pienso en la cifra 13.000 millones y no logro hacer conciencia de cuánto dinero es, ni me imagino cuánto dinero puede ser. Una cifra impresionante, y eso solamente acá en Italia. Imagínense en Europa, en Estados Unidos, cuánto dinero se mueve por causa de este personaje de Santa Claus. Santa Claus es una invención que nunca existió ni nunca existirá, pero está ahí y los niños creen en Santa Claus. Y espero que los grandes no lo crean. Pero decía en la mañana que Dios le dice a Israel: y no des hijo tuyo para entregarlo por fuego a Moloc. Y cuando nosotros, hermanos míos, hacemos participar a nuestros hijos de estas fiestas, es como que los estemos sacrificando. ¿Por qué? Porque el niño no debe participar de estas fiestas que nada tienen que ver con Dios. Como el niño no entiende y le pide regalo, déselo antes o déselo después, pero nunca le dé un regalo ni en el día de Navidad ni en este periodo, porque es como que le estemos diciendo a Satanás: toma, ahí está. Porque no debemos participar de este tipo de fiestas paganas, no podemos. Los cristianos no debemos. Y nuestros niños tenemos que enseñarles desde chiquitos. Si nosotros les enseñamos a nuestros niños desde pequeños, apenas ellos comienzan a usar la razón, les comenzamos a enseñar: mira, esto es bueno y esto es malo. Los niños entienden. Pero no tenemos que encontrarnos más adelante en la lucha de que ellos nos piden y nosotros decimos: ¿y ahora qué hago? ¿Le compro o no le compro? Es un problema. Pero no debemos participar nosotros ni hacer participar a nuestros hijos en esta fiesta pagana de la Navidad, porque en sí no es Jesús, no es José,
no es María. Este culto es muy antiguo y tanto el nacimiento como el árbol tienen un origen pagano. Tienen un origen pagano que no tiene nada que ver con el cristianismo. A él se le camufló de cristianismo para presentarlo al pueblo, pero en sí no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces, el culto a Nimrod, a Semiramis, Tamuz, Moloch, Asera, Baal y el árbol es ese, el clásico arbolito con el nacimiento debajo. Y eso lo hacían antiguamente, ya ponían las estatuas debajo del árbol. Solo que, como le dije, aquel que tenía la posibilidad plantaba el árbol, no era el arbolito de casa, era un árbol, tremendo arbolote, y debajo de ese árbol frondoso metían las estatuas debajo. Pero este culto que hoy vemos en miniatura en cada casa, antes existía en tamaño natural. Las estatuas eran de mi tamaño y los árboles eran grandes. Primera de Reyes 14:22, ya estoy terminando. Dice: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Fíjese, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Debajo del árbol ponían la imagen de Acera, y no solo de Acera, también de Tamuz y de Nimrod. Entonces lo que vemos ahora en casa, el arbolito con debajo las estatuitas, ya lo hacían. No es una cosa nueva. Es un culto muy antiguo y muy pagano, que los hijos de Dios no debemos participar en todo eso. Ahora, le decía, bueno, voy a ir concluyendo acá. Había otro punto que quería tocar, pero ya el tiempo no me lo permite, y es el por qué muchas iglesias participan de la Navidad y por qué es importante que nosotros no participemos. Le decía, estemos lejos de estas fiestas, mantengámonos a distancia. Es verdad, como le decía, que si nos invitan podemos participar, pero nuestro corazón está lejos de todo eso. Y eso es lo importante. A Dios le interesa que en nuestro corazón esté Él y solamente Él y nada más. Y tengamos el cuidado de no caer en la tentación. Porque le decía en la mañana, cuando estábamos en nuestros países, las familias se reunían y eran reuniones agradables cuando se reunía la familia para Navidad. Nos reuníamos inocentemente porque no sabíamos que el que estaba ahí o el que se estaba festejando ahí no era Jesús. No lo sabíamos. Pero ¿qué sucede? Que ahora hemos venido a los pies de Cristo, y cuando se llegan estos tiempos, algunos de nosotros allá en lo profundo del corazón llega melancolía y dice: me acuerdo cuando me reunía con mi familia, cómo quisiera volver a aquellos tiempos. Y eso es peligroso. Es peligroso. Por eso tenemos que saber qué es la Navidad, de dónde proviene la Navidad, porque en nuestro corazón no tiene que haber nada más excepto el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Si usted se siente solo, le decía en la mañana, si se pone un poco melancólico, busque sus hermanos. Acá todos somos una familia. Aquel que no tenga familia, únase a una de las familias que vemos acá, que les recibimos con los brazos abiertos. Yo le dije en la mañana, si hay alguno solo el 25 de diciembre que se pone melancólico, no tiene nada que hacer, véngase a mi casa, yo lo recibo. No vamos a hacer cena navideña, pero algo vamos a hacer. ¿Por qué?
Porque los que tenemos familia no tenemos que dejar solos a los que están solos. Porque en estos tiempos tenemos que estar unidos para que ninguno se sienta mal por el hecho de estar solo. Porque a veces sucede. Y nosotros, los hermanos, tenemos que saber que nosotros somos una familia. Amén. Póngase de pie.